Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes nuevamente en FETV, el canal de la misericordia, compartiendo, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, como es nuestra costumbre, vamos a invitarle a que colabore con esta obra que el Señor nos ha regalado, FETV. FETV es un canal católico, es el canal católico que Dios ha regalado a la Iglesia panameña, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que ayudar a que pueda seguir adelante. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a FETV? Bueno, en primer lugar, el axioma que todos sabemos, nadie ama lo que no conoce. Entonces, conozca la programación de FETV, nútrase de ella, sea parte de nuestra familia. Vea toda la programación que la hacemos con mucho cariño para que usted y yo y toda la población tenga la oportunidad de edificarse en los valores del Evangelio. Otro aspecto importante lo tendremos en la oración. Recordemos, en nuestra vida personal, familiar, comunitaria y en las obras de la Iglesia, la oración es indispensable. Es el Señor el que hace la obra. Dice la palabra que en vano se afanan los constructores si el Señor no realiza la casa. Entonces, esta obra se sostiene gracias a su oración y es importante que le pidamos a Dios que bendiga las obras de la Iglesia. Y finalmente, como ustedes saben, aquí, como cualquier otro lugar, tenemos gastos. Hay que pagar la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, hay que comprar equipos, solventar los salarios y demás. Ustedes saben que FETV, en su gran mayoría, las personas que colaboramos acá somos voluntarios. Significa, en pocas palabras, que no recibimos ningún tipo de salario, estipendio, viático, ni nada por la obra que hacemos acá. ¿Y por qué decimos esto? Para que sepa que efectivamente la donación que usted hace acá tiene el propósito de servir a la evangelización, no de estar solventando gruesas y grandes planillas, sino lo justo y necesario para que podamos seguir adelante con la misión. Así que le pedimos que nos ayude con su aporte. Recuerde, lo importante no es el tamaño de su donación, sino el corazón con que usted lo da. ¿Y cómo puedo donar? Bueno, recuerde, puede hacer uso de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo en 3 cuentas en banco que contamos nosotros. La primera la tenemos en el Global Bank. Tenemos también cuenta en el Banco Nacional. Banco Nacional, que es el banco que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país. Y finalmente tenemos también en el Banco General. En todos estos bancos usted puede hacer la donación directo al banco o a través de la banca en línea que tiene cada institución bancaria. Pero también usted puede hacerlo a través de una aplicación. El Banco General tiene una aplicación que se ha hecho muy popular en todo el país, que se llama Yapi. A través del celular, si usted tiene cuenta en el Banco General y tiene un celular, tiene la aplicación Yapi, usted puede transferir fondos. ¿Y cómo hace usted para transferir la donación que quiere hacer a FETV? Muy sencillo. Usted simplemente tiene que buscar dentro de la aplicación Yapi, en vez de buscar un número de teléfono o poner un número de teléfono, busca en la sección de directorio. Ahí busca FETV05 y puede transferir su donación. Le agradecemos mucho el esfuerzo que hace para apoyarnos, porque de esta manera contribuimos para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de nuestro país a través de estos medios, que es nuestro mayor interés, que todas las personas conozcan a nuestro Señor y lleve a ellos su bendición, su amor, su salvación. Tenemos que contribuir, porque si el Señor nos ha regalado el don de estar con Él, hay que procurar que otros puedan tener esa oportunidad. Dicho esto, seguimos con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sección del credo, específicamente hablando de Jesucristo en cuanto a la resurrección. Vamos a iniciar, vamos a ver unos cuantos artículos. Vamos a empezar con el tema de la aparición del resucitado. Le vamos a pedir al señor director que por favor nos ponga el siguiente numeral, que es el 641, donde nos habla de la aparición del resucitado. Muy bien, 641.
María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado. Fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos. Ve, por tanto, al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Muy bien, aquí vemos una lista de un aspecto que es muy importante: las apariciones de resucitado. Habíamos contado en el programa anterior acerca del sepulcro vacío. El sepulcro vacío, ¿qué representa? Representa que el cuerpo no está, que podría haberse explicado de otras maneras. Sin embargo, comentamos la última vez que hay algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, narra que después que las mujeres fueron al sepulcro y fueron a buscar a los apóstoles diciendo que el Señor no está, dice que fue Juan y Pedro al sepulcro. Juan era más rápido, llegó primero y después llegó Pedro. Dice que cuando fueron al sepulcro vieron y creyeron. Algunos especialistas dicen que, ¿qué fue lo que vieron y creyeron? Fue de que ustedes se imaginan lo que un cuerpo y lo que llaman el sudario, que eran donde lo envolvían al cuerpo, era costumbre de la época envolverlo, ¿no? Y también le ponían algunas especies y demás, era la forma, y se ponía en un recipiente, no es como nosotros que lo vestimos simplemente y lo ponemos en un ataúd y ahí lo enterramos, ¿no? Pero póngase a pensar, imagínese una persona envuelta, ¿no? Como lo que hoy día nosotros llamamos una momia, envuelta en sábana, y cuando usted llega, no encuentra las envolturas así como si alguien se despierta y de repente se encuentra envuelto, se va quitando eso y aparecerían en el piso. Pero ¿qué fue lo que encontraron? Muy probablemente lo que encontraron fue esas envolturas vacías, como si el cuerpo se hubiera esfumado, y quedan totalmente desinfladas, por decirlo así, ¿no? Quedan totalmente planas. Entonces ven, oiga, esto no fue simplemente que él se despertó o que se llevaron cuerpo, aquí está el sudario, aquí está lo que componía, lo que se le puso al cuerpo del Señor, y ahora está aquí, pero el cuerpo no está. Entonces eso empieza a hacer ruido en su mente, empieza a pensar, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, aparte de eso, entonces el Señor decide aparecerse. El Señor aparecerse, según frase que le dice el mismo Jesús a María Magdalena, que estaba llorando, y le está diciendo a Jesús que era el aparecido, pero que no reconocía, creyendo que el hortelano le dice: si tú te lo llevaste, Señor, dime dónde lo pusiste para ir a buscarlo. Y Jesús le dice María, entonces ella le dice Raboni. Y dice la palabra de Dios que se abrazó a sus pies llorando, entonces le dijo: suéltame, mujer, porque todavía no he ido al Padre. Se puede intuir de esa frase, todavía no he ido al Padre, es que Jesús estaba subiendo del Sheol, de los infiernos. Recuerden que cuando Jesús muere, como vivió la muerte como un ser humano, el alma se separa del cuerpo, el cuerpo queda en el sepulcro y el alma va a un lugar. Entonces, en este caso, él fue a la morada de los muertos, donde estaban los justos, esperando que llegara el Mesías, el Salvador, a, como decimos de manera poética, a abrir las puertas del cielo. Entonces, cuando resucita, su alma vuelve al cuerpo, pero ya no un cuerpo común y corriente, o digamos un cuerpo mortal, humano, similar al nuestro, sino un cuerpo resucitado, glorioso. Entonces, lo que estas palabras dicen es que él todavía no ha ido al Padre, es que simplemente su humanidad se acababa de unir al alma, y lo primero que hizo fue ir a dar testimonio a sus discípulos, a las mujeres, a los apóstoles, de que él estaba vivo. Entonces, este aspecto es muy importante. Entonces, sí, la resurrección de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es un acontecimiento que tiene dos connotaciones. Una, efectivamente, se dio en el secreto porque nadie estuvo presente cuando Jesús resucitó,
solo sabremos cuando estemos frente al Señor, que nos haga ver qué fue lo que pasó ahí. Nadie lo vio, solamente se encuentra el sepulcro vacío y después Jesús aparece. Pero es un acontecimiento, como dice el catecismo, que es a la vez histórico y trascendente. Trascendente porque Jesús inmediatamente resucita, entra en el mundo trascendente de lo sobrenatural más allá del tiempo. Y por otra parte, también se hace histórico porque Él quiso dejarse ver, hacerse presente en la historia después de su resurrección para que sus discípulos pudieran constatar de que Él no estaba muerto, Él había vuelto a la vida, su alma se había unido al cuerpo y ya para siempre, para nunca más morir. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se muestra a los apóstoles, y aquí nos va mostrando el 641 del catecismo, diversas apariciones que son las lecturas que nos acompañan durante toda la Pascua. Recuerden que después que celebramos la Pascua, o el domingo de resurrección, como decimos, a partir de ahí todos los domingos, y sobre todo en la octava pascual y después en la cincuentena pascual, las lecturas que nos van a ir acompañando son todas estas lecturas que nos narran, o los evangelios recogen, las apariciones de Jesucristo, para dar constancia de que el acontecimiento fue histórico. Esto es bien importante para nosotros porque efectivamente estos primeros testigos son los que a su vez son la semilla y pueden hablarle al resto del pueblo, incluso a los paganos, de que Jesucristo resucitó, y no es que se lo contaron, sino que ellos lo vieron. Entonces, a partir de ahí, vemos que la primera comunidad es buena parte de su fe. Por ejemplo, vemos al final, en Lucas 24:34, exclama la comunidad: es verdad, el Señor resucitado y se apareció a Simón. ¿Qué significa esto? Que ya esa comunidad estaba creyendo en la resurrección de Cristo por el testimonio de Simón. Sin embargo, Jesús no se quedó ahí, sino que quiso seguir apareciendo. Dice la palabra de Dios que apareció durante 40 días consecutivos a sus apóstoles en diferentes circunstancias y momentos para que pudieran reconocer y saber de que Él estaba con vida. Otro aspecto importante del acontecimiento histórico es que Jesús, a diferencia que ocurrió en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías, que se veía que era una aparición etérea, algo que tenía de cierta manera visos de realidad, pero no tenía la consistencia de una persona, de un cuerpo. Entonces Jesús, para evitar eso, que se vea como si fuera así una visión o una aparición, Él se toma el trabajo de que en las apariciones, cuando había duda, le dice: tóquenme, ve que tengo cuerpo, miren las heridas de la pasión, incluso en algunas dice: denme algo de comer, para que vieran que un fantasma, un espíritu, una visión no come. Entonces, todo esto efectivamente nos presenta de la preocupación de nuestro Señor de que la resurrección fuera entendida como la unión nuevamente del alma al cuerpo, a un mismo cuerpo, a su mismo cuerpo. Jesucristo no recibe otro cuerpo, ni transforma su cuerpo, sino que dice que es el mismo cuerpo. Y tanto es así que no solo se da el sepulcro vacío, sino que además muestra su pasión, los signos de su pasión, para decir que es su mismo cuerpo. Un elemento importante que después en la catequesis y en la reflexión posterior cristiana nos va a enseñar de que Jesucristo, dice San Pablo, es el primero entre muchos, el primogénito de los muertos para resucitar, para que entonces nosotros sepamos que la resurrección que el Señor nos va a regalar a nosotros va a ser similar. Nosotros vamos a resucitar con nuestros mismos cuerpos. No vamos a ser otros, vamos a ser nosotros mismos con nuestro mismo cuerpo. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo en este segmento. Vamos a hacer primer cambio del programa y después continuamos con este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica en el aspecto de las apariciones de Jesús. Y
terminamos comentando el numeral 641, donde nos hablaba de las diversas apariciones de Jesús y ver esto como un acontecimiento histórico. El 642 sigue profundizando sobre el tema y seguimos meditando sobre esto. Vamos a pedirle a nuestro director que por favor nos ponga el siguiente numeral. 642, numeral 642. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo, Hechos 1:22, son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y todos los apóstoles. 1 Corintios 15, del 4 al 8. Bueno, hermanos, dicho esto, efectivamente aquí vemos con tres aspectos importantes que tenemos que meditar. El primer aspecto del catecismo nos vuelve a reiterar el aspecto de que la primitiva comunidad tenía una dependencia clara de el testimonio, los testigos de la resurrección de Cristo. Segundo aspecto importante es el compromiso que adquieren los apóstoles como testigos privilegiados de la primera comunidad y que son los llamados a iniciar esta obra, la semilla del reino de Dios en el mundo. Y finalmente, el otro aspecto que hay que destacar lo podemos encontrar efectivamente en lo que nos dice de que los cristianos, si bien es cierto, la fe se fundamentaba y que fue la de los apóstoles, la fundamental, eso no significa que fueran los únicos testigos. Jesucristo se quiso manifestar también a otros. De hecho, hubo una aparición multitudinaria donde había más de 500 hermanos a la vez, aparte de los apóstoles, donde Jesús se hizo presente. De hecho, en los mismos Hechos del Apóstol habla de una gran cantidad de gente que presenció la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Esto es importante que lo tengamos presente porque la piedra angular de la fe de la primitiva iglesia y la actual es la resurrección de Cristo. Dice San Pablo que si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra predicación. Por lo tanto, es importante que tengamos presente este aspecto porque muchas veces algunas personas pierden de vista el aspecto sobrenatural de Jesús. Entonces, sí, no se trata solamente de una doctrina, no se trata solamente de una enseñanza bonita, muy sabia, edificante, ni siquiera solamente de una doctrina que nos ayuda a acercarnos a Dios. Se trata de que la resurrección de Cristo viene a rubricar, dar de una vez y por todas la autoridad a la palabra de Cristo como Dios hecho hombre. Viene también a descubrir algo que estaba misterioso, algo que estaba encubierto, que no se veía claro y que solamente a través de, digamos, la fe y en una gran penumbra se podía vislumbrar, de que la vida terrena no lo es todo. Jesucristo pudo haber predicado y haber dicho que la vida terrena tenía su importancia, pero no absoluta, sino que había algo mucho más importante y absoluto, que era una vida después de esta vida, o como quieren decir otros, una vida después de la muerte. Pero eso no se hubiera quedado más que en palabras si él no demuestra con hechos ese acontecimiento. Y fíjense el dramatismo. En un momento determinado parecía que el ministerio de Jesús estaba fracasando, estaba totalmente rodeado de enemigos, estaba sumamente muy criticado, incluso
por algunos ya no estaba tan aceptado. Recordemos que cuando estaba el sermón del pan de vida, dice que muchos lo abandonaron, a tal punto que Jesús llegó a preguntarle, ¿ustedes también me quieren dejar? Entonces, sí hubo un momento, diríamos, como de crisis. Y entonces, además de eso, muere arrestado por el Sanedrín, condenado y después crucificado por los romanos de manera horrible. Entonces parecía que el misterio de Cristo y la obra de Cristo, y por ende, de alguna manera, sus enseñanzas se estaban derrumbando. Entonces, después de ese acontecimiento tan desolador, viene la resurrección a ratificar no solo lo que él había dicho de sí mismo, sus enseñanzas, sino este aspecto que es muy importante. Con la muerte no acaba todo. Entonces, esa nueva fe, tan radical como impactante, tenía que tener un sustento fundamental en una fe firme en los apóstoles. He ahí la importancia de estas manifestaciones de la fe. Pónganse a pensar, cuando San Pablo va a predicar. Primero, cuando en la historia de Israel no se había conocido, ¿no?, salvo casos muy puntuales, de una resurrección. Después se da el hecho de que entre los paganos eso era algo totalmente novedoso, extraño, a tal punto que a San Pablo, cuando estaba en el Areópago, lo escucharon predicar muy bien de todo lo que estaba diciendo hasta que habló de la resurrección de los muertos. Hasta ahí dijeron, hasta ahí te vamos a escuchar, te escucharemos en otro momento. No es fácil creer en la resurrección de nadie, de que alguien muriera y después volviera a la vida. Eso era impensable. Entonces, la predicación tenía que sustentarse ¿en qué? En la fuerza del testimonio, de que yo creo en eso y estoy dispuesto no solo a predicarlo, sino a padecer, a vivir, a enfrentar lo que sea, con tal de que sepan de que es verdad, el Evangelio es verdad, que Jesucristo es Dios, es verdad que Él volvió a la vida. Y era importantísimo cimentar esa semilla o penetrar esa semilla en el corazón, en el alma de los apóstoles, de forma tal que no existiera ni la más mínima sombra de duda de que el Señor resucitó, porque esa convicción es la que tenían que transmitirle a aquellos que sin ver creerían, como Jesús le dice al Padre, ¿no? O le dice a Santo Tomás. Jesús en la oración al Padre le dice, no solo oro por ellos, sino que oro por aquellos que por la predicación de ellos van a creer. Y también cuando le dijo a Tomás, tú crees porque has visto, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Eso somos nosotros. Nosotros no hemos visto a Cristo resucitado, pero creemos. El Señor nos ha dado el don de la fe de creer de que Él resucitó y está vivo y actuante en medio de nosotros. Entonces, sí, es importante que esa fe se pudiera mantener firme, como la misma Escritura describe a los apóstoles como esas columnas que iban a sostener el principio de nuestra fe. Vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga el siguiente numeral, que nos sigue desarrollando este aspecto importante de la historicidad de la resurrección de Cristo. Numeral 643. Ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado.
Muy bien, hermanos, dicho esto, fíjense estos aspectos tan importantes. Y aquí viene otra situación que tiene que ver con la credibilidad del testimonio de los apóstoles. Los apóstoles, a pesar de haber convivido con Cristo todo este tiempo, no estaban de buenas a primeras prestos a creer. No eran personas, por decirlo así, crédulas. No eran personas que de buena a primera le dijeron, vaya allá para ver algo, sí, y salían corriendo a verlo. Sino que además de eso, quiso Dios, la providencia divina, que estuvieran faltos de fe, que estuvieran sombríos, asustados, atemorizados, escondidos. Entonces no era una comunidad que se encontraba en plenitud de emotividad, en plenitud de, diríamos, de entusiasmo. Entonces, frente a esa situación tan triste, tan lamentable, tan dolorosa, que era haber visto a su maestro destruido de tal manera, porque fíjense, para nosotros que tenemos celebraciones litúrgicas que son más que simbólicas, no nos podemos muchas veces imaginar la realidad y la crudeza de lo que fue la crucifixión de Cristo. Recuerdo que una película de hace varios años atrás, estamos hablando de hace casi 20 años atrás, La Pasión de Cristo, impactó tanto a la gente que algunos no soportaban verla. Y Mel Gibson decía que la pasión que él presentaba, aparte de ser su versión, no representaba, él hablaba que no representaba ni siquiera el 20% de lo que Cristo realmente sufrió. Y aún así era tan impactante para nosotros ponerse a pensar lo que tuvo que haber sido ver ese ensañamiento, ese dolor y ese Jesús que dice la palabra que llegó un momento que no parecía humano, gusano, parecía, dice, como un gusano desecho de los hombres, olvidado, maltratado. Ese hombre totalmente destruido, que no solamente diga que fue muerto de una flechazo, un lanzazo, sino que fue totalmente destruido, que dice que ahora está vivo. Claro que por supuesto que se iba a encontrar una enorme resistencia ante esa manifestación. Entonces vamos a encontrar una comunidad resistente. No creo, no me parece, tengo que verlo. Incluso Santo Tomás fue más allá, no solo verlo, sino tocarlo, para poder creer en, efectivamente, que Él resucitó. Y eso permitió, de alguna manera, la providencia divina para que los evangelios demostraran que la comunidad creyó, porque efectivamente fue un hecho que ellos pudieron comprobar. Es más, el hecho de que aparecieran 40 días era para que el proceso mental, el proceso de aceptación pudiera asimilarse. Póngase a pensar, si usted de buenas a primeras se le aparece a alguien que usted pensaba que estaba muerto o que usted pensaba que, qué sé yo, qué circunstancia, lo ve una vez y no lo vuelve a ver más, puede llegar a la conclusión de que tal vez se lo imaginó. Entonces, pero si lo ve durante 40 días, en diferentes momentos puede decir, no me lo imaginé, no puede ser. Entonces, eso fue una de las razones por las que él se mantuvo con ellos ese tiempo para que pudieran asimilarlo. Y no eran apariciones rápidas, eran apariciones donde él les enseñaba, se quedaba con ellos, comía, convivía con ellos, pero ya ellos sabían que bajo otra situación. Entonces era importante que veamos ese aspecto de lo que nosotros llamamos cómo el impacto de la pasión hizo que la comunidad no fuera tan receptiva. Pues muy bien, hermanos, vámonos al último segmento, que iniciaremos con el reportaje, como ustedes saben, el comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hace Monseñor José Ignacio Munilla. Quédese con nosotros, no se lo pierda. Muy bien, hermanos, estamos en el último segmento y como lo prometí desde deuda, vamos a iniciarlo con el reportaje, el comentario que hace José Ignacio Munilla sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica hablando de este tema. Número 127.
del compendio del Catecismo. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Jesús después se apareció a Cefas, Pedro y luego a los 12. Más tarde se apareció a más de 500 hermanos a la vez y aún a otros. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad. Con este punto 127, lo que está subrayando es el hecho de la historicidad de la resurrección de Jesucristo. La historicidad. Es verdad que la resurrección de Jesús nadie la vio. En el momento de la resurrección no había allí, nadie estaba presente en aquel momento, pero hay una serie de signos y Jesús resucitado tuvo una serie de apariciones posteriores que se mostró una vez resucitado. Esos signos son importantes. Es verdad que solamente porque el sepulcro esté vacío, eso no lo demuestra, porque podían haber robado el cadáver, etc. Pero el cúmulo de signos a quienes estaban allí presentes y sobre todo las apariciones de Cristo resucitado fueron determinantes para decantar su fe. Un detalle muy interesante, ¿no? Uno lee el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, la narración que hace, en la que está él siendo no solo el que lo narra, sino también él ha sido protagonista de esa escena, ¿no? Era el discípulo amado. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Es decir, para Juan, ver aquellos signos, así como Pedro necesitó que Jesús se le apareciese para comenzar a creer, Juan, el discípulo amado, en aquellos signos del sepulcro vacío, de la piedra corrida, de los lienzos encontrados de una manera determinada, despertaron, decantaron su fe. Por cierto, es muy curioso que en este capítulo 20 de San Juan, cuando dice que estaban los lienzos estaban tendidos, pero es que el lenguaje castellano es difícil que llegue a traducir correctamente lo que dice el texto original griego, porque el verbo que se utiliza, que los lienzos estaban tendidos, dice keimana. Keimana es un verbo que significa deshinchados. Por ejemplo, cuando una abeja, ¿no?, pues nos pega un picotazo y se hincha el brazo, ese deshinchamiento, cuando después poco a poco vuelve a su ser el brazo, se designa con ese verbo, keimana. Las vendas los lienzos estaban deshinchados, no habían sido quitadas las vendas, sino que se había deshinchado como el cuerpo interior se había volatilizado, ¿no? Esos signos son los que decantan la fe de Juan, pero sin embargo Pedro, que quizás tenía pues una forma de ser más ruda, sin embargo hasta que Cristo no se le mostró, no arrancó de él su acto de fe. Jesús tuvo la misericordia de mostrarse, de dejarse tocar, de dejarse palpar, de decirle: si no seáis incrédulos, sino creyentes. Acordaros de la paciencia que tuvo con Tomás,
que a pesar de que los demás le decían que habían visto al resucitado, él dijo, si no lo veo, si no toco con mis manos, no lo creo, ¿no? Jesús tiene la misericordia de ponerse a nuestro nivel, a nuestras entendederas, ¿no? Porque somos de carne, huesos y carne, tenemos una carnalidad que necesita también, ¿no? Tocar, ver y tocar. Y Jesús resucitado se dejó tocar, se dejó ver. No fue la credulidad de los apóstoles la que les llevó a creer que Jesús había resucitado, más bien ellos eran incrédulos. Uno ve que los apóstoles tenían una tendencia incrédula. No fue su credulidad la que dio a luz la resurrección, no. Más bien fue la resurrección la que arrancó su fe, que es distinto, la que les llevó a creer. Acordaros, ¿no?, de esa palabra, y no seáis incrédulos, sino creyentes. Y por cierto, hay que destacar que Jesús apareciese primero a unas mujeres. Fueron las primeros testigos de la resurrección. Y luego ya se convirtieron en las que anunciaron a los apóstoles que Jesús había resucitado, ¿no? María Magdalena es la apóstola de los apóstoles, según dice Santo Tomás de Aquino, la apóstola de los apóstoles. Y en bendita hora, ¿no?, fueron ellas las primeras testigos de la resurrección, porque hoy en día, por ejemplo, a la hora de sustentar históricamente la historicidad de los evangelios, entendemos que es un signo de historicidad muy grande, el que los evangelios relaten que los primeros testigos de la resurrección fueron unas mujeres, porque bien sabemos que en el mundo judío la testificación de una mujer no tenía valor legal, y desde luego, si alguien hubiese inventado la resurrección de Jesucristo, si un grupo de varones hubiesen inventado la resurrección de Jesucristo, lo último que se les hubiese ocurrido era poner a unas mujeres como testigos de la resurrección, porque hubiese sido su desprestigio. Luego, fijaros, hoy en día, ¿no?, los estudiosos críticos del Evangelio encuentran en ese detalle pues un criterio de veracidad histórica. Verdaderamente aquello aconteció, de lo contrario es impensable que los evangelistas hubiesen puesto a unas mujeres, ¿no?, como testigos de ese episodio. Benditas mujeres, ¿no?, que fueron testigos del resucitado y que transmitieron a los apóstoles esa gran noticia para que luego los apóstoles se constituyesen, ¿no?, en testigos de la resurrección ante el mundo. Muy bien, hermanos, después de haber visto el comentario de José Ignacio Munilla, que nos ilustra mucho más y amplía lo que hemos dado, ahora vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponga el último numeral, el 644, donde vamos a redondear lo que hemos estado hablando. Numeral 644. Tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Creen ver un espíritu. No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda en su última aparición en Galilea, referida por Mateo. Algunos, sin embargo, dudaron. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Bien, hermanos, entonces aquí vemos claramente, con este cierre que podríamos decir del catecismo, que es una conclusión, nos puede a nosotros vislumbrar la importancia de las apariciones de nuestro Señor. Inclusive es bueno dejar en claro lo que el catecismo nos presenta. No crean que todos, inclusive algunos que hoy día se llaman creyentes, no tienen fe realmente en la resurrección. Llegan a decir que no fue un acontecimiento histórico, sino místico, para decirlo de manera elegante, y decir en pocas palabras que lo que pasó fue que la gente, cuando entendió las enseñanzas de Cristo, Él resucitó en su mente a la gente. O otros dicen
que la resurrección de Cristo no fue un acontecimiento histórico, sino un acontecimiento teológico. Pero son formas de hablar para simplemente decir de que la resurrección de Cristo no fue real, sino que fue producto de una comunidad que, digamos, idealizó a Cristo y no podían dejarlo en la tumba y decidieron resucitarlo artificialmente para darle más valor. Entonces, todas esas teorías de gente creyente y no creyente quedan totalmente destruida ante esta realidad de los evangelios, que en su sencillez y simplicidad nos muestra la verdad. Póngase a pensar un momento. Cuando se hace la biografía de alguna persona, y no solo cuando se narra el acontecimiento del misterio de Cristo, usted se dará cuenta de que hay cosas que se narran que tienen que ser fruto de la verdad, porque no tenía ningún sentido. Póngase a pensar que la principal fuente de los evangelios son los mismos apóstoles. Sin embargo, ¿quiénes son los quedan mal en los evangelios? Los mismos apóstoles. Durante siglos se ha predicado sobre la incredulidad de Tomás, las dudas de Pedro, o podríamos decir hasta la metida de pata de Pedro y todo lo demás. Y ahí efectivamente vemos cómo ellos no pretendían ni hacerse quedar bien, ni siquiera hacer más comprensible a Jesús, porque efectivamente todavía hoy día hay frases y enseñanzas de Jesús que no son comprensibles. Por ejemplo, un pasaje interesantísimo es cómo Jesús, que la fe de la iglesia es que Él es Dios hecho hombre, cómo es que Jesús en Getsemaní, en el momento culminante, en vez de mostrarse fuerte, imponente, grandioso, dice que estaba sudando sangre, sufriendo terriblemente la pasión en carne viva, y llegó a decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Transmitir eso, ¿qué impresión podían tener los discípulos, los creyentes de Cristo ante un prácticamente derrumbarse? Entonces, acontecimientos como eso no tienen sentido narrarlos si queríamos elevar la imagen de Cristo a un nivel extraordinario. Entonces, sí, presentar la comunidad no que acoge a Jesús con alegría, sino con duda. Presentar a los apóstoles atemorizados, escondidos, abatidos. Presentar que una y otra vez Jesús se aparece y le dice: no tengan miedo, tóquenme. Todas estas situaciones se narran no con un interés, digamos, propagandístico, porque no se pretendía eso, sino decir la verdad, porque tenían fe en la fuerza del Evangelio. Por lo tanto, aquí vemos claramente, ¿no? Y vemos claramente de que la narración de los apóstoles transmiten la verdad, no estaba maquillada, no estaba arreglada. Y finalmente, lo que todos sabemos, el supremo testimonio, porque Jesús les dijo que iban a tener que dar la vida por el Evangelio, iban a tener que dar la fe, el testimonio de la fe, o ser testigo hasta la última consecuencia, que es la raíz de la palabra mártir, aquel que es testigo hasta la última consecuencia, es decir, dar la vida por su fe. Y entonces, efectivamente, no podía ser de otra manera, sino por una verdad. Entonces, aquí que vemos claramente de que efectivamente todo esto que nos muestra el catecismo, más lo que enseña la iglesia, nos permite a nosotros reflexionar y pensar, ¿no?, de cómo estos testigos pudieron transmitir hasta dar la vida por esa fe, hasta dar la vida, y obviamente dar la vida con la certeza que transmitieron a las primeras comunidades, que fíjense que la iglesia sufrió prácticamente 400 años de persecución sangrienta, y que los cristianos una y otra vez iban a la muerte con la fe en la resurrección de Cristo, con la fe de que le podían matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces, ahí lo mismo que dijo Cristo. Muy bien, hermanos, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo del programa, y queríamos transmitirle, en primer lugar, el agradecimiento por estar con cada uno de nosotros en este programa Catequesis Viviente, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Quisiera transmitirle como conclusión que tenemos que orar, pedirle más a Dios que nos ayude a
tener fe en la resurrección de Cristo, porque tener fe en la resurrección de Cristo significa poner las cosas de nuestra vida en su lugar, tal vez no exacerbar demasiado la vida presente o las cosas de este mundo y poner más la mirada en Dios y en la vida que nos tiene prometida después de esta vida, porque para eso vino Cristo a decirnos, para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y empezando en esta tierra, pero como en semilla, pero en realidad después de la muerte. Bueno, ha sido un privilegio estar con ustedes, su hermano Roquel Cárdenas. No nos queda más que despedirle y invitarle a que, en cuanto a nosotros, nos vemos en el próximo programa de Catequesis Viviente y que se quede con nosotros aquí en la programación de FeTV, el canal de la misericordia. Que el Señor los bendiga a todos.